Esta mansión no se derrumbó, se cerró sobre sí misma para convertirse en un cuadro tridimensional, y en el centro hay una mujer convertida en estatua que sigue gritando en silencio. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más al blog de Iskander. Esto es El coleccionista de sombras, capítulo final, el precio. Si aún no has escuchado la anterior parte, te invito a hacerlo. Te dejo el enlace en la tarjeta de sugerencias por acá arriba. El aire de la mansión se llenó de polvo, no de pigmento, sino de piedra seca desmoronada. El crujido de la mansión Ashworth era ahora un estruendo continuo y terminal, el sonido de siglos de arquitectura gótica rindiéndose a la presión interna de un horror que había sido combatido hasta el último ladrillo. El rayo de luz dorada que se había filtrado por la grieta de la umbra era una promesa burlona de libertad. Clara Domínguez yacía en el suelo de pizarra, a centímetros de la grieta. Su cuerpo era un esqueleto cubierto de piel grisácea, una vasija vacía que ya no contenía color, ni fuerza ni esperanza. Había usado el grito, la emoción pura del terror infantil, y había funcionado. El ladrón de color se había disuelto, y Artur Veral había pagado el precio final, desintegrándose en el pigmento del que había intentado escapar. Pero Clara estaba paralizada, no podía moverse. Intentó arrastrarse, empujar sus dedos hacia la tierra húmeda del exterior, pero el mensaje del cerebro a los músculos era un circuito roto. El terror la había salvado al manifestarse como un arma, pero al hacerlo, había agotado su reserva final de energía vital. Estaba viva, pero inmovilizada, un monumento congelado a su propio sacrificio. El colapso total de Ashworth no era un derrumbe desordenado, sino una implosión organizada y orquestada por las sombras. Era el último acto del sigilo arquitectónico de Veral, una maniobra de emergencia para contener el vacío que ella había creado. Los ruidos eran de muros cerrándose y techos cayendo en un patrón medido, como si la casa se estuviera plegando sobre sí misma. Clara sintió el horror de la reclusión final. Había destruido la prisión, solo para quedar atrapada en el último, más pequeño y más compacto receptáculo. La mansión se estaba convirtiendo en un sarcófago, en su sarcófago. Mientras los escombros caían y el polvo la envolvía, Clara entendió su verdadero precio. Su miedo no había desaparecido por completo, se había quedado. Era la única emoción que le quedaba, el único rastro de vibración en el vacío de su ser. Un terror perpetuo, un miedo sin objeto que la mantenía en un estado de parálisis existencial. Ese miedo era el nuevo ancla. Ella era ahora la nueva chispa, el faro de caos emocional que mantendría a raya a los restos del ladrón del color. Si el ladrón era la negación, el terror de Clara era la afirmación caótica que impedía que la oscuridad se manifestara de nuevo en el lienzo. Estaba condenada a vivir, suspendida para siempre en un estado de pánico inmovilizador, su miedo actuando como el último y más poderoso sigilo. La mansión Ashworth se había convertido en un motor silencioso que se alimentaba de una sola fuente, el terror sin fin de Clara Domínguez. El polvo se asentó lo suficiente para que Clara pudiera ver un movimiento sutil en el pasillo que conducía a la umbra. La señora Petrov estaba allí, inmóvil como siempre. La anciana emergió de la cortina de escombros, su figura aún vestida con el uniforme descolorido. A pesar de los crujidos de los cimientos y el estruendo del colapso, ella continuó su tarea como si fuera un día cualquiera. Con un paño gris, la señora Petrov limpiaba el marco de lo que había sido la puerta de hierro, ahora parcialmente sepultada por la caída de una viga. Su movimiento era lento, rítmico, ajeno a la destrucción y el cataclismo que la rodeaba. No había horror en sus ojos grises y sin pupila, solo una repetición vacía, sin alma. Clara la observó y en el vacío de su propia alma entendió completamente a la anciana. La señora Petrov no había perdido el color,
Había perdido la emoción, el sentido de su propia existencia. Ella era la cáscara vacía, el resultado final de la vida sin vibración, sin color. Y ese era el destino que le esperaba a Clara. La señora Petrov se acercó lentamente a ella, pasando junto a la grieta de luz con total indiferencia. Se detuvo junto a la pared y con movimientos cuidadosos comenzó a limpiar el polvo de la grieta misma, ignorando por completo el rayo de sol que entraba allí. Clara intentó mover un dedo, intentó alertar a la anciana, intentó suplicarle un final o una ayuda, pero solo su miedo, esa vibración roja y silenciosa, se manifestó. El resto de ella era inerte. La señora Petrov nunca la miró. Sus ojos grises, dedicados a la limpieza de una casa que se moría, no registraron la presencia de la mujer que había provocado el final. Para la señora Petrov era como si no hubiera nadie en esa sala. Clara Domínguez ahora era solo otro mueble, otro detalle de la mansión que requería mantenimiento, un elemento fijo de la composición. El colapso alcanzó su punto crítico. Los muros de la umbra no cayeron, se unieron. El techo cayó lentamente, convirtiendo la cámara en un espacio mucho más bajo y claustrofóbico. Las grietas se sellaron y la única luz, el rayo dorado de la tarde, fue extinguido hasta cerrarse la última abertura en la pared. La mansión Ashford se cerró sobre sí misma. La casa no había sido destruida, había sido enmarcada. Se había convertido en un artefacto monolítico, una escultura de piedra gris sin puertas ni ventanas exteriores visibles. Veral había logrado su obra maestra. La mansión era ahora un cuadro tridimensional, una prisión de diseño perfecto. Clara quedó atrapada en ese centro, en la negrura y el silencio absolutos. El vacío ya no era la presencia del ladrón, era el espacio que él había dejado. Y en ese espacio, ella era el único color restante, la vibración púrpura del terror incesante. El silencio se instaló en la sala. La señora Petrov había terminado de limpiar el muro final, y con un suspiro inaudible de polvo, se detuvo. Ahora, en el silencio final, las dos víctimas del ladrón permanecían en el centro de la obra maestra. La señora Petrov, la autómata de la indiferencia, y Clara, la autómata del pánico. Clara intentó pensar, pero su mente estaba bloqueada en un laberinto de terror. Comprendió el precio que tenía que pagar. Ella se había convertido en el corazón, la nueva fuente de energía del sigilo, condenada a la inmovilidad y el miedo perpetuos. Pasaban las horas y nada cambiaba, todo seguía absolutamente igual. En la oscuridad sellada, Clara sintió el último susurro mental, no del ladrón, sino de la mansión misma, el eco final del plan de Veral. La mansión Ashworth, un objeto ahora enmarcado y sellado, esperaría, y con ella su nuevo, vívido y aterrador cebo. Clara Domínguez, la artista, se había convertido finalmente en el archivo del artista, la pieza final de la mansión, eternamente viva en su terror, esperando al próximo visitante. El silencio en la oscuridad total fue solo roto por un nuevo sonido, sutil, que Clara no pudo identificar. Era un susurro inaudible de aire. Era el sonido de alguien tocando el marco del cuadro.